Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 1. Moshe recibió la Torá en el Sinaí y se la transmitió a Yahoshua. Yahoshua se la transmitió a los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los miembros de la gran asamblea. Ellos dijeron tres cosas: sean cautos en el juicio, formen muchos talmidín y hagan un cerco a la Torá. Mi intención, misajín, en este comentario, número 1, es explicar las palabras de los jajamín, de los piadosos, las enseñanzas, la ética de nuestros padres. Y número 2 es estimular la adquisición de ciertas cualidades, aquellas cuya importancia es mayor. Y número 3, asimismo me extenderé en aquellos puntos en los cuales sea preciso advertir acerca de las malas cualidades, pues son muy dañinas, misajín. Número 4, la explicación literal de ciertos términos y cuestiones, ya que la mayoría de los temas son muy claros, salvo pocas excepciones. Hagan un cerco a la Torá. Aquí misajín se refiere a los dictámenes y disposiciones rabínicas que son Getzeró y Takanot, que fueron instituidas para alejar al individuo de la transgresión. Tal como Elohim dijo: cuidarás mis estatutos, en Vaikra Levítico 18:30, cuyo significado, misajín, es hacer un cerco a mis estatutos. Capítulo 1, Mishnah 2. Shimón el Tzadik era de los últimos miembros de la gran asamblea. Él solía decir: sobre tres cosas el mundo se sostiene: por la Torá, por el servicio divino y por los actos de benevolencia. Por la Torá, misajín, por el servicio divino y por los actos de benevolencia. La Torá, misajín, es la sabiduría. Los actos de benevolencia son las cualidades más elevadas, y el servicio divino se lleva a cabo por medio de los preceptos. Con estas tres cosas el mundo se mantendrá y se conservará en su mejor grado de perfección. Capítulo 1, Mishnah 3. Antinos, hombre de la ciudad de Sojo, recibió de Shimón el Tzadik. Él solía decir: no sean como los siervos que sirven a sus amos para recibir un premio, sino sean siervos que sirven a sus amos como la intención de no recibir un premio, y que el temor de los Hashamín impere sobre ustedes, sin esperar la recompensa. Se refiere con esto, misajín, que el servicio y la dedicación a Elohim debe de ser por Ahavá, de una manera desinteresada, tal como ya lo hemos explicado en la introducción al Perek Helek del Tratado del Sanedrín. No obstante, todavía no se ha eximido del temor a Elohim. Es por eso que nuestra Mishnah sostiene que a pesar de servir a Elohim por Ahavá, no debemos de abandonar el temor divino, y prevalezca el temor de los Hashamain sobre ustedes. Pues así está escrito en la Torá: el Todopoderoso, nuestro Elohim, a él solamente le temeremos, misajín. Devarim 6, verso 13. Y dijeron los Jajamín: servir a Elohim con amor, servirlo con temor. Amor, para no olvidar nada de lo que te haya encomendado hacer, y temor, para abstenerte de hacer algo que te haya advertido de no hacer. Pues el temor de los Hashamain, misajín, es una gran ayuda
para abstenernos de cometer transgresiones, mucho más con respecto a aquellos preceptos cuyo sentido lógico no se ve a simple vista, o que parecen a simple vista carecer de sentido. Vivían dignos el que está pregonando la presente enseñanza. Tenía dos discípulos que se llamaban Sadoc y Baitos. Cuando ellos escucharon a su maestro decir esta enseñanza, salieron de su presencia. Uno le dijo al otro: He aquí que nuestro maestro dijo explícitamente que no existe recompensa ni castigo, ni aquí ni en el más allá. Pero en realidad no habían entendido la profundidad de sus palabras. Así se apoyaron mutuamente estos dos talmidín y, renegando del judaísmo y de la Torah, formaron una secta y el otro otra secta distinta. Es la que los jajamín la llamaron Sadoquín y Baitosín. Y al ser que Sadó y Baitos no pudieron adquirir adeptos para sus sectas, ni entre los instruidos en el judaísmo como en los que no lo eran, no les quedó alternativa que sostener como cierto aquellas creencias que eran muy preciadas y firmes entre el vulgo, es decir, el texto de la Torah, pues si proclamaban abiertamente la negación de esto, los hubieran lapidado. Entonces proclamaron cada uno que ellos aceptaban la Torá, mas renegaban de la explicación de la Torá recibida por los labios, sosteniendo que no eran genuinas y que lo habían inventado. Ellos. Todo esto para eximirse del cumplimiento de los preceptos tradicionales y de las normas y disposiciones rabínicas, al ser que les era imposible negar toda la existencia del judaísmo. El texto de la Torá. Así consiguieron de este modo modificar y adaptar los preceptos a su gusto y necesidades, permitiéndose lo que se les antojaba y prohibiendo lo que ellos querían prohibir. Y esto les fue posible posible a merced a que ya habían dejado de creer en los principios básicos del judaísmo y buscaron aquello que sea cómodo a las personas, como hoy en día hay mucha comodidad. Así fue como estas sectas se distanciaron cada vez más del judaísmo y fueron conocidas en Egipto como Caraín, mas los sabios del Talmud los llaman Sadoquín y Baitosín. Estas sectas fueron las que comenzaron a poner en duda la veracidad de la tradición oral y explicar los versos como mejor les satisfacía, sin hacer ningún caso de las enseñanzas de los jajamín. Justo al revés de lo que Elohim encomendará en la Torá, conforme a la Torá que te enseñan los sabios y las leyes que te dijeran harás. No te apartarás de sus palabras que te encomendaran, ni a derecha ni a izquierda. Y eso está en Devarim, capítulo 17, verso 11. Capítulo 1, Mishnah 4. Yosef ben Yezer, hombre de la ciudad de Esreda, y Yosef ben Yohanan, hombre de Jerusalén, recibieron de ellos. Yosef ben Yoser, hombre de la ciudad de Sereda, dice: que tu casa sea una casa de reunión para los jajamín. Apégate al polvo de sus pies y bebe con sed sus palabras. Capítulo 1, Mishnah 5. Yosef ben Yohanan,
hombre de Jerusalén, dice que tu casa esté abierta de par en par y que los pobres sean parte de los de tu casa y no converses demasiado con la mujer. Con respecto a su esposa fue dicho mucho más. Si se trata de la esposa de su prójimo, basándose en esto, dijeron los jajamín, todo el que conversa demasiado con la mujer se hace un daño a sí mismo. Suspende su estudio de la Torá y finalmente se hará merecedor del Geinón. De par en par, para que todo aquel trausente que precisa alguna cosa o esté sediento o hambriento pueda entrar en tu casa. Los pobres sean parte de los miembros de tu casa, es decir, que debes de tratar que de tus empleados o asalariados sean personas que eran pobres, pues esto es más apropiado que adquirir esclavos. Con respecto a su esposa fue dicho, es sabido que la mayoría de las conversaciones con la mujer, el hombre las dirige directa o indirecta, consciente o inconscientemente, a temas sexuales. Es por eso que la conversación en exceso con la mujer no está recomendada, pues llevan a ocasionarse un daño a sí mismo. Me refiero a que encaminar su mente a abundar en charlas que giren en torno a temas de placer y sexo y hará que adquiera bajas cualidades. Es decir, el exceso de pasión y finalmente se hará merecedor del Geinón. Por ser que al tener en su mente este tipo de pensamientos en exceso, terminará pervirtiéndose y entonces se hará merecedor del castigo correspondiente. Capítulo 1, Mishnah 6, Yahoshua ben Perahia y Natai Jarbelí recibieron de ellos. Yahoshua ben Perahia dice, procúrate un rab, adquiérete un amigo y juzga a toda persona benevolentemente. Procúrate un rab, un rabino, por ser que el aprendizaje y estudio autodictado no se asemeja a la calidad del estudio de a dos o más, porque el estudio solo es bueno, pero el estudio de a dos perdurará más en él y le será más claro, a pesar que su compañero esté a su mismo nivel o aún por debajo de él, tal como dicen los jajamín. ¿Quién es el sabio? El que aprende de toda persona. Ese es el sabio. Adquiérete un amigo. Dijeron explícitamente, adquiere y no dijeron, hazte un amigo o procúrate un amigo. La intención con este concepto, misajín, es que la persona debe de adquirirse un buen amigo, aun si para ello debe de perder dinero o posesiones, para que lo aconseje bien y lo ayude a componer sus caminos y todas sus cosas, tal como dijeron, o jabruta o mituta. Tener un compañero o es preferible la muerte, y si no encuentra un amigo, debe de esforzarse al máximo para conseguirlo. Nunca debe de dejar de procurar hacer la voluntad de su amigo, y de esta manera se fortalecerá mucho los lazos fraternales con él, pues cada uno se esforzará por hacer la voluntad de su prójimo, tal como dijeron los jajamín. Cuando quieras a alguien, no lo quieras a tu manera, sino que quiérelo a su manera, tal como dijera Aristóteles. El que ama él y el amado son uno.
Existen 3 tipos de amistades, Misajín. Número 1, amistad de provecho. Número 2, amistad de comodidad. Y número 3, amistad de valor. La amistad de provecho, por ejemplo, entre 2 socios o un rey y sus súbditos. La amistad de comodidad se divide en 2 categorías. A, de placer. B, de confianza. Inciso A, la de placer, por ejemplo, las de los hombres con las mujeres. Inciso B, la de confianza, se refiere a aquellas personas en las cuales puede confiar, con las que puede ser tal cual es, sin tener que cuidarse en lo que hace o lo que dice, con el que puede confiarle todos sus secretos, tanto los buenos como los más bajos, sin temer que por ello que su imagen se desprestigie ante su amigo o los demás. Y está incluido dentro de la amistad de comodidad, pues cuando la persona alcanza una relación de tanta confianza con alguien, eso le produce gran placer. La amistad de valor se refiere a que ambos amigos persiguen el mismo valor, es decir, el bien, y cada uno quiere ayudar a su compañero a alcanzar dicho bien juntos. Esta tercera categoría, misajín, es la que se refiere que hay que adquirir, que es semejante a la relación del Ribi con su talmí o el alumno con su more. Juzga a toda persona benevolentemente. Se trata del caso de un individuo que no sabemos si es alguien bueno o malvado. Hace algo o dice algo, que si es interpretado de cierta manera, es algo bueno, mas ese mismo acto también puede ser interpretado de otra forma, en cuyo caso sería algo malo. En esta situación, hay que interpretarlo positivamente y no de la forma negativa. Pero si hubiera un hombre sadik, renombrado por sus buenas obras, y al realizar o decir algo, a todas luces se ve como algo malo, y nadie puede entenderlo de otra manera, salvo una posibilidad muy remota de interpretarlo para bien, en cuyo caso el accionar de ese hombre, Sadin, sería una buena acción. Es apropiado que lo juzgues acorde a esa remota posibilidad, que es buena, pues no te es lícito sospechar de él. Sobre esto se refirieron los jajamín, los sabios. Todo aquel que te desconfía de un sadik, él mismo padecerá sufrimientos. Talmud Shabbat 127a. Asimismo, si se tratara de un malvado, cuyos actos son reconocidos por su maldad, y luego observamos que hizo algo que bajo todo punto de vista se ve como algo bueno, salvo una remota posibilidad, en cuyo caso ese acto sería interpretado como algo malo. Es apropiado ser cauteloso y no creer que se trata de un acto bondadoso, por ser que existe una probabilidad de que sea algo malo. Sobre esto fue dicho: aun cuando su voz se torne amable, no le creas. Proverbios 26-25. Capítulo 1, Mishnah 7. Nitai Harbeli dice: aléjate de un mal vecino. No te ligues con los malvados y no te desesperances del castigo. Aléjate de un mal vecino. Mire, mensaje, para que no aprendamos de sus malos actos, y como ya hemos mencionado en la introducción al Pirkei Avot, que existe un alto riesgo que
el ser humano aprenda de las malas cualidades de los malvados. No desesperes del castigo. Aquí, Misajín, cuando tú mismo cometas una transgresión o veas a alguien que lo haga, no te confíes y digas que Elohim solo va a castigar en el mundo venidero. Y no pierdas la esperanza de que Elohim lo castigará pronto en este mundo por esa transgresión. Capítulo 1, Mishnah 8. Yehudá ben Tabai y Shimón ben Satán recibieron de ellos, de Yehudá ben Tabai, dice: no te yergas como abogado cuando ambas partes del juicio estén ante ti, que sean ante sus ojos como culpables, y cuando salgan de tu presencia, que sean ante tus ojos como inocentes, pues han atado tu veredicto. Capítulo 1, Mishnah 9. Shimón ben Satá dice: indaga mucho a los testigos, mas ten cuidado con tus palabras. No sea cosa que, por medio de ellas, lo incites a mentir. Capítulo 1, Mishnah 10. Shamayá y Abtalión recibieron de ellos. Shamayá dice: ama el trabajo, desprecia el rabinato y no te arrimes al gobierno. Ama el trabajo, desprecia el rabinato y no te arrimes al gobierno. Estas tres cosas, estas tres cualidades, Misajín: dedicación al trabajo, no ambicionar el poder y abstenerse de aproximarse al gobierno, contienen los elementos básicos para el perfeccionamiento de la religión y desarrollo del mundo. Pues si carece de trabajo, el apremio será grande y terminará robando o estafará a sus semejantes. Pretender llegarse a ser rabino le ocasionará tentaciones, mala sangre constantemente, pues será envidiado por las demás personas y muchos cuestionarán todo lo que haga o diga hasta el punto que se perderán sus buenas cualidades. Tal como fue dicho, por cuanto que el individuo fue constituido como líder terrenal, se ha constituido en un malvado para los Hashamaim. Es muy difícil salir en Shalom y no corromperse. Una vez que se vio involucrado con el gobierno y de esta manera perderá su emunaj y buenas cualidades también, pues no tendrá reparos en nada para poder complacer al poder. Ya se conoce la historia de Dodge, Samuel, primera de Samuel 22, verso 14. Capítulo 1, Mishnah 11. Actalión dice: rabinos, cuiden sus palabras, pues tal vez recaiga sobre ustedes la pena del exilio y sean exiliados a lugares de aguas malas. Y beberán vuestros alumnos, los que vean en pos de ustedes, y morirán. Y de esta manera serán profanado el nombre de Elohim. Aguas malas se refiere a hacerse ateo. Rabinos, cuiden sus palabras, hablen delante del vulgo de forma tal que no haya lugar a malentendidos o que esas palabras toleren distintas interpretaciones. Pues si entre el público se encuentran personas renegadas del judaísmo, interpretarán esas palabras acorde a sus creencias profanas. Y sucederá que los talmidín pensarán que en realidad esa es vuestra creencia y entonces desembocará todo ese suceso en la profanación del nombre Kadosh,
como le sucedió a Antinos con Sadó y Baitos. Y también porque si usted está dando una conferencia, una charla, una prédica, un drash, un midrash, una parashá, todo eso se viraliza, se hace viral y va decayendo su edut, su testimonio. Capítulo 1, Mishnah 12. Hillel y Shammai recibieron de ellos. Hillel dice: sé de los talmidín de Aharón, ama la shalom y persigue la shalom, ama las criaturas y acércalas a la Torah. Él solía decir: aquel que asciende para ocupar un cargo importante, desciende a la estima de su nombre ante la gente. Quien no aumenta su estudio y conocimiento de la Torá, se pierde, y aquel que no estudia la Torá del todo, compromete su existencia. Quien se aprovecha de la corona de la Torá, pierde su mundo venidero. Sé de los talmidín de Aharón. Dijeron que Aharón, de bendita memoria, cuando percibía a alguien, le contaba que algún individuo era malo o que era un transgresor, Aharón el Cohen se adelantaba a saludarlo y se acercaba a él y conversaba bastante con él. Este individuo se avergonzaba y decía para sí mismo: ay de mí si Aarón supiera lo que soy y lo hago. De seguro que ni me prestaría atención, mucho menos conversaría conmigo. Y aquí que para él yo soy alguien honorable. Debo de mejorar y acreditar que lo que piensa de mí es emet. De esta manera, corregía sus actos y se volvía de los talmidín de Aharón, quienes disfrutaban de los consejos y sus enseñanzas. Y por cuanto que Aharón fue coronado con esta bella cualidad, dijo Elohim: con shalom y armonía anduvo ante mí, y a muchos hizo retornar de sus pecados. Malaquías 2:6. Es a esta cualidad tan sabida acerca de Aharón que se refirió Hillel. Capítulo 1, Mishnah 13. Él solía decir: si yo no estoy para mí, ¿quién lo hará? Y si lo estoy para mí, ¿qué soy? Si no es ahora, ¿cuándo? Si yo no estoy para mí, si no me voy a dedicar yo mismo a elevar mi alma, ¿quién lo hará por mí? Pues no hay fuerza exterior que pueda hacerlo. Tal como expliqué en el capítulo 8 de la introducción al Pirkei Avot, y si solo estoy para mí, ¿qué soy? Por ser que de mí depende dirigir mi ruaj hacia la dirección que yo deseo, ¿qué hice entre los actos buenos? ¿Qué hice entre los actos buenos? Como si fuera que, viendo lo pequeño que es, se pregunta a sí mismo: ¿qué soy? Es decir, ¿cuál es mi importancia? Pues no soy perfecto a pesar que sabía esto. Si no es ahora, ¿cuándo? Luego entonces, cabe preguntarse: si no me dedico ahora en mi juventud a adquirir las buenas cualidades, ¿cuándo las adquiriré? ¿O cuándo las adquiriré? En los días de la madurez no es posible, pues ya es demasiado tarde y es difícil cambiar los hábitos
Pues el carácter y las cualidades de la persona para ese entonces ya están afianzadas y firmemente adquiridas tanto las buenas como las malas cualidades. Dijo el sabio entre los hombres, el Melech Shlomo: educa al joven en su camino, pues aún en su ancianidad no se apartará de él. Proverbios 22:6. Capítulo 1, Mishnah 14. Shammai dice: haz del estudio de la Torah algo fijo. Habla poco y haz mucho. Y recibe con buen rostro a toda persona. Haz del estudio de la Torah algo fijo. Haz que el estudio de la Torah esté arraigado en ti y sea lo más importante, y el resto de tus ocupaciones irán tras él. Si vienen, vendrán, y si no se da, no perderá nada con ello al dejarlas pasar. Habla poco y haz mucho, dijeron los sabios. Los sadiquín hablan poco y hacen mucho, tal como Abraham vino, que solo les ofreció pan y agua. A los malajín que se le aparecieron y les sirvió manteca, leche, carne, panes y tortas. En cambio, los malvados hablan mucho y ni siquiera hacen un poco de lo que dicen, como el caso de Efrón, que verbalmente le obsequió gratuitamente a Abraham Avino la cueva de Macpelá para enterrar a la matriarca Sarah. Y en los hechos no les perdonó ni un centavo del precio de la cueva, pagando así a Abraham Avino el valor completo, con un buen rostro, con buena voluntad y en forma agradable. Capítulo 1, Mishnah 15. Rabán Gamliel dice: hazte de un maestro y aléjate de la duda y sé meticuloso y exacto en el cálculo de tus diezmos. Hazte de un maestro. No se refiere aquí a alguien para estudiar, sino de un rabino en el que puedas apoyarte y con el que puedas quitarte las dudas acerca de lo que está permitido o prohibido. De esta forma te apartarás la duda. Capítulo 1, Mishnah 16. Shimón, su hijo, dijo: todos mis días me eduqué entre los jajamín y no encontré algo mejor para el cuerpo que el silencio. No es el estudio lo principal, sino la acción. Y todo el que se excede en palabras se acarrea una transgresión. Todo el que se excede en palabras se acarrea una transgresión. Afirmó el sabio, el Melech Shlomo: en la multitud de palabras no se ausenta la transgresión. El motivo de esto es debido a que al agregar la persona comentarios, seguramente caerá en transgresión, pues es imposible que en sus agregados no haya algo que no era apropiado decir y que estaba de más. La mejor prueba de que alguien es jaján sabio es porque habla poco. Y el mejor indicio de que alguien es insensato es su hablar en demasía. Como está dicho, la voz del insensato viene acompañada de la multitud de palabras. Y ya dijeron los jajamín: ser breve es la característica de los sabios. Fue dicho en el libro Hamidot, el libro de las cualidades: uno de los sabios se mantenía bastante callado, por ser que no hablaba ni una palabra que no fuera digna de ser dicha. Por lo tanto, hablaba muy poco. Fue cuestionado: ¿cuál es la causa de tus asiduos de silencios? Y respondió:
He analizado todos los diálogos y encontré que se dividen en 4 categorías. La primera es completamente nociva, sin ningún provecho, tal como las maldiciones de las personas o malas palabras o cosas por el estilo, que el que las dice comete una gran tontería. La segunda tiene un perjuicio por un lado y un beneficio por el otro, como ser los halagos a las personas. Por un lado, el alabado y los que escuchan aprenden que está bien hacer, pero por el otro lado, ese halago es algo que va a encolerizar al enemigo de aquel individuo y buscará perjudicarlo. Por este motivo, es preferible abstenerse de este tipo de diálogos. La tercera son aquellas cosas que no tienen ningún provecho ni ningún daño. Tal es el caso de la mayoría de los diálogos de las personas comunes, como por ejemplo, cómo fue construida la muralla, o cómo fue construido tal portón, o describir la belleza de la casa del fulano, o la cantidad de torres de tal ciudad y de cosas por el estilo. A pesar que todas estas cosas están dentro de la categoría de las cosas que están permitidas hablar, eso no quiere decir que tengan algún provecho. Y la cuarta categoría contiene aquellos diálogos cuyo contenido son útiles en su totalidad, como aquellas pláticas de temas de sabiduría, de buenas cualidades o de las necesidades básicas del ser humano como tal, aquellas cosas necesarias para mantenerse con vida y preservar su salud. Sobre estos temas sí es apropiado hablar. Cada vez que escucho o participo de una charla, las analizo. Si corresponden a la cuarta categoría, entonces converso. Pero si pertenecen a alguna de las otras 3 categorías, entonces permanezco callado. Dijeron los jajamín de Musar. Este hombre es digno de imitar. Y yo digo que el habla, de acuerdo a la Torá, se divide en 5 géneros. Número 1, aquellos que son un precepto. Número 2, aquellos que fuimos advertidos de no hablar. Número 3, despreciables. Número 4, deseadas. Y número 5, permitidos. En la primera categoría, aquellos temas que son un precepto se incluyen la lectura de la Torá y su estudio, que es un precepto específico como fue dicho, y hablarás de ellas, de Marín 6:7, hasta el punto que su importancia fue equiparada a la de todos los preceptos en conjunto. La segunda categoría, aquellas cosas que nos están vedadas hablar, como el falso testimonio, la mentira, habladurías, maldiciones, malas palabras y maldicencias, tal como la Torá nos advierte en varios versos. La tercera categoría se refiere a las conversaciones despreciables, que no tienen ningún provecho para el alma del hombre, ni bueno ni malo, como la mayoría de las cosas que cuenta la gente acerca de lo que ocurrió o cuáles eran las costumbres de tal rey en su palacio, o cuál fue el motivo de la muerte del fulano, o cómo se enriqueció Mengano. Este tipo de diálogos fueron denominados por los jajamín pláticas vanas. Y los piadosos se esfuerzan en evitar esta clase de charlas. Se cuenta acerca de Ra, alumno de Ribi Gia, que nunca habló pláticas vanas en su vida. A esta categoría también pertenecen aquellas conversaciones en las que se desprecian
algún valor importante o que se enaltece alguna baja cualidad, ya sea moral o racional. La cuarta categoría pertenece a aquellos diálogos deseados, es decir, cuando se habla acerca de la importancia y el elogio de alguna buena cualidad, tanto las racionales como las morales, o, por el contrario, denigrar las malas cualidades de los tipos, incentivar el espíritu hacia las cosas elevadas, ya sea por medio de relatos y cantos, o igualmente evitar por esos mismos medios las bajezas. Asimismo, alabar a las personas importantes y exaltar sus buenas cualidades, para que sean imitados por las demás personas. Del mismo modo, menospreciar la actitud de los malvados, para que sean despreciados o actuar a los ojos de la gente y se alejen de ellos y no quieran imitarlos. La quinta categoría, las charlas permitidas, se refieren a aquellas cosas que les son lícitas hablar para su comercio y manutención, alimentos y bebidas, vestimentas y demás cosas necesarias para su subsistencia. Todo esto le está permitido. No obstante, esta categoría no es ni deseada ni despreciada. Si lo desea, puede hablar sobre estos asuntos todo lo que quiera, o si así lo prefiere, puede no hablar nada de estos temas. En esta categoría se enmarcan las personas que son alabadas por aludir este tipo de conversaciones. Ya han advertido los jajamín del Musar 20 de una abundar en este tipo de charlas, más en cuanto a las pláticas que se enmarcan dentro de la categoría de las vedadas, la segunda categoría o las despreciables, la tercera categoría, no precisan advertencia alguna. En ellas se impone guardar un absoluto silencio y no hablar cosas que están prohibidas. En cambio, en aquellos diálogos cuyo tema son de preceptos, la primera categoría, o los deseados, la cuarta categoría, si pudiera la persona hablar de ellos durante todo el día, sería lo ideal. No obstante, misajín, hay que tener cuidado de dos cosas. La primera, que sus actos sean coherentes con sus palabras, tal como dijeron, bellas son las palabras que salen de la boca de quien las practica. A esto se refirieron al decir, no es la prédica lo esencial, sino la práctica. Y los jajamín alaban a quienes les enseñaba las buenas cualidades diciendo, predica, pues tú eres digno de predicar. Y dijo el rey David, regocijaos en el Todopoderoso, oh Sadiquín, la alabanza es hermosa para los rectos. Tehilim 23:1. La segunda es ser breve, es decir, que se esfuercen en poder decir muchas cosas con pocas palabras y no lo contrario. Esto es lo que dijeron los jajamín. Constantemente debe el maestro enseñarle a sus alumnos por el camino sintético. Es preciso que sepas que también las canciones, cualquiera sea el idioma, deben de ser seleccionadas acorde a la clasificación de categorías que mencionamos con respecto a las conversaciones. Aclarando este punto, a pesar que es evidente, pues he visto ancianos y gente piadosa, gente de mucha Torah, que en los festejos como los casamientos o parecidos, cuando se quiere entonar una canción en honor de los homenajeados,
Si las canciones son en cualquier idioma fuera del hebreo, a pesar que el tema de la canción sea la valentía o acerca de la generosidad, y que en ese caso se encuadra dentro de la cuarta categoría de los deseados, o si el tema de la canción fuera acerca de las virtudes del vino, igualmente son rechazados tajantemente. Mas si la canción es en hebreo, son aceptados independientemente del contenido de la canción, a pesar de que se trate de las cosas que se cuadran en la segunda categoría de lo que nos está vedado, o la tercera categoría, las despreciables. Indudablemente quien así actúa es un total disparate, porque no es el idioma lo que califica o descalifica, sino el contenido. Pues si su contenido es bueno, entonces debe de decirlo en cualquier idioma que sea. Y si fuera la intención de esa canción algo denigrante, independientemente del idioma que sea, no debe de entonarlo. Otra aclaración más tengo para agregar acerca de este punto, y es que si hubiere dos canciones cuyo tema en ambas sea acrecentar la pasión y ensalzarla, que se deleitará mucho a las personas con esa canción, a pesar de que es una bajeza y que se inserta en la categoría de los diálogos despreciables, pues incentiva una baja cualidad, tal como mencioné en el cuarto capítulo de la introducción al Pirkei Avot. Si una de esas dos canciones está en cualquier otro idioma y la otra en hebreo, es escucharla en hebreo, es una afrenta más grave para la Torah, por lo ejemplar del idioma hebreo, el cual no es digno que sea utilizado sino para cosas elevadas. La cosa es peor si agregan versos de la Torah o del cantar de los cantares, Shir Hashirin, para ese tipo de canciones, en cuyo caso ya sale del rango de los diálogos despreciables para calificarse dentro de los diálogos vedados. Pues la Torá prohíbe que con las profecías se hagan toda clase de cantos o eslogan bajos para cosas despreciables. Como ya mencioné, el tema de las maledicencias, la Shonara, entra dentro de la categoría de las pláticas vedadas. Vi oportuno esclarecer ese tema y recordar algunas cosas de las que fueron dichas al respecto, pues el ser humano ignora que se trata de la transgresión más grave entre el hombre y su prójimo, que se comete frecuentemente. Maximé teniendo en cuenta lo que dijeron los jajamín, que ninguna persona está limpia del polvillo, de la maldicencia, de la bon lashon hara, y quien me diera que pudiera salvarse de la maldicencia en sí. La maldicencia, lashon hara, es cuando se relatan los errores o defectos de un individuo, o despreciar a todo judío mediante cualquier tipo de humillación, a pesar de que efectivamente el humillado posee ese defecto que fue relatado. Pues la maldicencia no se trata de decir cosas de una persona que no sean verdad, pues cuando no es verdad, esto se denomina calumnia, Mosi Shenra al Javero, sacar un mal nombre a su compañero. Mas la maldicencia es humillar a un individuo aún con cosas que son verdad.
Tanto el que dice la maldicencia como el que la escucha están cometiendo una transgresión. Dijeron los sabios. 3 son a los que mata la maldicencia: el que la dice, el que la escucha y aquel del que se dice el defecto. Más aún han dicho, el que escucha la maldicencia peca más que el que la dice. El polvillo de la maldicencia 23 es, por ejemplo, hablar de los defectos de una persona sin especificarlos. Así dijo el Melech Shlomo con respecto a este tema. A veces la persona, sin darse cuenta, transmite a los demás algún defecto de un compañero, siendo otra su intención, como un loco que arroja antorchas encendidas, saetas y muerte. Así es el hombre que engaña al prójimo y dice: ¿acaso no lo hice en broma? Proverbios 26, 18 y 19. Existe un relato en el cual uno de los alumnos de Rivi ensalzó en público un libro que el propio autor le mostró, y amonestó Rivi la acción de alabar en público al autor de ese libro, diciéndole: apártate de la maldicencia. Lo que quiso decir Rivi a un alumno fue: tú le provocas un daño al autor a alabarlo en público, pues dentro de los asistentes seguramente se encontrarán quienes gustan de ese autor y quienes lo detestan también. Y entonces aquellos que lo critican, al escuchar tus elogios, deberán recalcar también los defectos y errores de ese actor, de ese autor. Esto es el punto ideal de alejamiento de la maldicencia. Y lo que expresa la Mishnah, no se halló la sentencia sobre nuestros antecesores, sino por la transgresión de la maldicencia. Es decir, en el curso, en el suceso de los espías que envió Moshe para espiar la tierra de Israel, sobre los que fue dicho: y trajeron las denigraciones de la tierra. Números 13:32. Dijeron los Jajamín: si los que no dijeron calumnias, sino solo contra los árboles y piedras, fueron sometidos semejante a castigo, aquel que habla de los defectos de su prójimo, cuánto más grave será el castigo. Y así se expresó la Tosefta 26. 3 cosas se le hacen pagar al hombre en este mundo, y no tiene parte en el mundo venidero: idolatría, relaciones sexuales prohibidas y asesinato. Y la gravedad de la maldicencia se equipara como los 3 juntos, y dijeron en el Talmud: cuando hicieron idolatría al becerro de oro, fue utilizado el adjetivo grande, tal como dice: ha cometido este pueblo un pecado grande. Shemot 32:31. Y sobre las relaciones sexuales prohibidas también fue utilizado el adjetivo grande, como dijo Yosef: ¿cómo haré un mal tan grande? Bereshit 39:9. Y con respecto al asesinato también fue utilizado el adjetivo grande, como dijo Caín: grande es mi dolor para poder cargarlo. Mas en cuanto a la maldicencia, se utilizó la palabra grandes en plural, queriendo decir que es equiparable a las 3 juntas. Es lo que dice: una lengua que habla cosas grandes. Tehilín 12:4. Mucho hablaron los jajamín acerca del pecado de la maldicencia, y lo más grave que dijeron sobre este tema
Todo el que relata maldicencias reniega de los principios básicos del judaísmo. Como está escrito, a nuestra lengua la haremos poderosa, nuestros labios son con nosotros. ¿Quién es Adón sobre nosotros? Tejilín 12:5. A pesar de haberme extendido bastante, misajín, les he referido solo una parte de todo lo que han dicho con respecto a este pecado, para que se aleje la persona con todas sus fuerzas y trate de permanecer en silencio. Me refiero a la tercera categoría de diálogos, los despreciables. Capítulo 1, Mishnah 17. Rabán Shimon ben Gamliel dice, sobre 3 cosas el mundo se sostiene, sobre la Emet, sobre el juicio y sobre la Shalom. Sobre la verdad, sobre el juicio y sobre la Shalom. El juicio es la correcta conducción del país. Ya se ha explicado en el 4º capítulo de la introducción al Pirkei Avot que con la verdad se refiere a las cualidades relacionales y la Shalom se refiere a las cualidades morales. Y cuando se encuentran unidas estas 3, entonces, sin lugar a dudas, la existencia gozará de la mayor excelencia. Esto fue el capítulo 1 del Pirkei Avot. Fue la lectura solamente. Lejitra O.